nuestro tema. Dos ciudades importantes. Jerusalén, la ciudad capital que fue para las 12 tribus de los hijos de Israel en el tiempo de David. Tenemos también a Antioquía de Siria. Esta ciudad corresponde a la región entre los gentiles. Jerusalén pertenece a Eretz Israel, pero Antioquía de Siria corresponde a una ciudad extranjera. Tenemos varias ciudades principales que la Escritura menciona, es la ciudad de Antioquía y la ciudad de Damasco. Muy bien, vamos a explorar estos dos lugares y también vamos a considerar dos grupos de creyentes. Y vamos a iniciar con Hechos capítulo 11. Inicia con los apóstoles de Jerusalén. Veamos lo que nos dice el versículo 1. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron entonces que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Kefas, en este caso conocido como Pedro, subió a Jerusalén y los de la circuncisión discutían con él, diciendo: entraste a casa de hombres que tienen prepucio y comiste con ellos. Entonces Kefas comenzó a explicarles en detalle diciendo, vamos a detenernos. ¿Qué es lo que encontramos? Solamente los apóstoles que Yeshua había elegido anticipadamente y durante su ministerio. Fueron los que permanecieron en Jerusalén después del Shavuot. A pesar de que un tiempo después de la fiesta suscitó una grande persecución contra los seguidores de Yeshua. Esta provocación fue por parte de los judíos de la tradición. Así vamos a llamar a aquellos grupos que no creían que Yeshua era el Mesías de Israel. Y fueron ellos los que empezaron a acosar a todos los seguidores, a todos los judíos creyentes en Yeshua. Se puede decir que la crisis llegó a su máximo nivel, fue a raíz de la muerte de Esteban. Esto hizo que muchos creyentes, seguidores de Yeshua, que eran judíos, salieron de Jerusalén para buscar refugios en ciudades aledañas fuera de la tierra de Israel. Solamente los apóstoles y algunos creyentes, seguidores de Yeshua, permanecieron en Jerusalén, siguieron enseñando en Jerusalén a pesar de la lucha, de la persecución que había contra ellos. No se detuvieron, ellos permanecieron en Jerusalén y no permanecieron encerrados, sino que siguieron enseñando día tras día a la gente. Ahora, después de la muerte de Esteban, hubo más creyentes que se adhirieron, que se unieron a los
apóstoles. Así que después de lo sucedido en el capítulo 7 de la vida de Esteban, por lo tanto, tenemos que Yeshua envía una visión y una misión a Kefas. Kefas, por alguna circunstancia, salió de Jerusalén y se fue hacia Jope. Y de ahí, Yeshua lo envía hacia Cesarea. Ya sabemos la historia que pasó en la vida de Kefas. Entonces, no solamente él se dirige a esa región, hacia el norte, sino que también lleva a otros 6 hermanos para que lo acompañaran y para que fueran testigos. Entonces, cuando llegan a Cesarea, encontramos que Cornelio estaba preparado por sus familiares y sus amistades. Y vemos que en Isaías capítulo 49, que la enseñanza no solamente quedaría con el pueblo judío remanente, sino que la enseñanza también se daría a conocer a los gentiles. Y este es uno de los cumplimientos. El Eterno va encauzando las cosas a su propósito. Entonces uno se imagina, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es el plan del Todopoderoso a través de Yeshua haber elegido a Kefas para llevar la enseñanza a Cornelio? Kefas se había sorprendido de manera como el Todopoderoso trabaja. Pues bien, regresa a Jerusalén. Entonces, tenemos que cuando llega a presentarse ante los hermanos, ante el grupo de los apóstoles, los que habían creído después de lo sucedido del capítulo 7, capítulo 8, de la persecución, encontramos nuevos grupos de creyentes. Lo primero que hacen es cuestionar a Kefas por lo sucedido. Ahora, sin duda, los 6 testigos fueron los que llevaron la noticia a Jerusalén, porque no creo que haya sido la familia de Cornelio ni los amigos de Cornelio, sino más bien la noticia salió de los testigos. Para cuando llega Kefas, los hermanos ya sabían lo sucedido y le reclaman, le reprochan, le dicen de esta manera, dice, entraste en casa de hombres que tienen prepucio, es decir, a los gentiles, y comiste con ellos. Entonces Kefas comenzó a explicarles en detalle, pero él, capacitado por el Eterno, previamente nuestro Abacados impulsó a Kefas a atestiguar todo esto para poder transmitir a los hermanos de Jerusalén, que eran judíos, del plan del Todopoderoso. Entonces empezamos a ver ahora a Kefas a relatar paso por paso de lo que sucedió en el capítulo 10 del libro de los Hechos, acerca de los prejuicios que presentó Kefas, porque como judío sabía muy bien
lo que la Escritura dice con respecto a los alimentos, pero también sabía la manera o el concepto que tenía el pueblo judío con el grupo de los gentiles. Es decir, no podían convivir judíos y gentiles. Esto refirió Kefas cuando llega. Pero lo más asombroso es este relato que da Kefas, que cuando empieza él a explicar acerca del sacrificio de Yeshua, él dice, versículo 15 dice, y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos la Ruaj HaKodesh como sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Este relato que está haciendo o que está dando Kefas es acerca de las palabras de Yeshua con el pueblo judío, con los discípulos. Ellos eran judíos y por tanto no había ninguna limitación con ellos. Pero aquí es donde él dice, sí, pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua HaMashiach. ¿Quién era yo para impedir a Elohim? Esta es la prueba más grande que presenta Kefas. Había él hecho muchas defensas delante de la autoridad rabínica, delante de los ancianos, delante del Sanedrín, de los jueces que le pedían la razón, porque seguía enseñando que Yeshua es el Mesías en la ciudad de Jerusalén. Ahora, el problema no era en Jerusalén, sino haber estado en la casa, en un hogar de gentiles. Pero aquí lo interesante es que el Eterno, a través de Yeshua, preparó a Kefas, que este personaje no se limitó solo, sino llevó 6 hermanos judíos testigos para que presenciaran, para que vieran lo que iba a suceder en la casa de Cornelio. Kefas ni siquiera sabía, no tenía idea de lo que el Eterno habría de hacer a través de Yeshua. Pero esta vez Kefas se defiende y entonces él mismo dice, si pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yeshua HaMashiach, ¿quién era yo para impedir a Elohim? Hace su defensa delante de los hermanos que trataban de cuestionarlo, ¿por qué había hecho esto? Pero el Eterno lo preparó para hacer esta defensa, para que el pueblo judío entendiera que el Eterno había abierto el camino a los gentiles para que hicieran su conversión al Todopoderoso. Así, entonces, Kefas fue instruido, no para ser el mensajero entre los gentiles, sino para permanecer en Jerusalén como un testigo, como un testimonio vivo de Yeshua para los hermanos.
y para el futuro también que el Todopoderoso preparaba, para que nadie se alarmara, que nadie encontrara un tropiezo con las cosas que sucederían posteriormente. Así que dice ahora el siguiente versículo: al oír esto se callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Elohim el arrepentimiento para vida. Queremos entender que los hermanos quedaron complacidos de la respuesta, del testimonio de Kefas. Podemos verlos, podemos percibir un solo espíritu en ellos, de que no tenían más dudas con respecto a la obra del Todopoderoso. Y por lo tanto, el Eterno ahora se preparaba para seguir la obra en la región entre los gentiles. Y como hemos estado comentando en tiempos anteriores, que durante el tiempo después de la resurrección de Yeshua, partiéndonos del Shavuot hasta el año 100, no había ninguna dificultad entre los discípulos, entre los apóstoles. Todos estaban de acuerdo a las enseñanzas. No vemos ninguna revolución, no vemos ninguna discusión entre los creyentes del primer siglo. ¿Por qué? Sencillamente estaban siguiendo unción de la Ruach HaKodesh. Así que en este momento vemos un espíritu de unidad, un espíritu de armonía. Y ahora esa unción estaba sobre ellos y podían comprender que verdaderamente el Eterno tenía un propósito para un futuro. Y estaban preparados para esa noticia. Los creyentes estaban seguros que el Eterno estaba cumpliendo cada profecía que Él dictó, que Él dio a conocer desde los profetas, llámese Isaías, Jeremías, Ezequiel, y así a tantos profetas.